La inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl y vamos a pasar de inmediato al que nos convoca en primer lugar y que dice relación con lo que ha estado ocurriendo a propósito de no solo formalizaciones como la de ayer del alcalde Daniel Jadue, sino también otros juicios que se están llevando adelante por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, como es el caso Pío Nono, situación a la que recordemos, ¿no es cierto?, en su primer día de comienzo de juicio oral, llegaron parlamentarios de la UDI y de republicanos a expresar su apoyo. Ayer veíamos se expresa el apoyo no solo al alcalde, sino también el apoyo o más bien la impugnación respecto de la supuesta objetividad, falta de objetividad de la investigación. Ya estamos ahí con el ex fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, con quien queremos precisamente conversar sobre estos temas. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Emiliano, lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Cómo se puede hacer el trabajo de un fiscal con este nivel de presiones? ¿Cuánto afecta el trabajo de las fiscalías? A ver, en lo que es mi experiencia de más de 23 años, a nosotros en ciertas causas uno está preparado, digamos, para este tipo de presión. No, sinceramente, luego de haber pasado por las causas de financiamiento ilegal de la política, de presiones indebidas a través de sumarios, investigaciones penales, que me solicitaron muchas veces las defensas y querellantes cambiar de fiscal, aglomeraciones afuera de la audiencia, etcétera, de verdad uno está tan concentrado en lo que es la investigación que no afecta en cuanto a las decisiones. Pero sí es muy importante, Mirna, tener el apoyo del fiscal regional en su caso, o claro, o si una causa con el fiscal nacional, del fiscal nacional. En el caso nuestro, en las investigaciones por financiamiento legal de la política, siempre el fiscal nacional, Sabas Chaguán, nos apoyó bastante el equipo. Y en este caso, uno puede ver de que, por ejemplo, ahora está el fiscal regional, Javier Armendari, y yo cuando fui fiscal regional también es lo que hacía, era el frontón de las presiones para que no pasaran ni pasaran a los fiscales adjuntos, pudieran hacer tranquilo su trabajo. Ahora, lo que sí ya llama la atención estos dos aspectos que señalaba en la introducción, sobre todo la presencia parlamentaria. Eso sí que no lo había visto nunca. Eso de los parlamentarios tú no lo habías visto nunca. ¿Eso tiene para ti un Sí. valor distinto? ¿Por qué? Es un valor distinto porque son personas democráticamente elegidas. La pregunta es, las personas que los eligieron para que cumplieran su función de esa manera, eso es lo que es distinto. Ellos son funcionarios públicos. Mira, uno está preparado y uno creo que lo que se había dado antes eran declaraciones fuera de las audiencias. Claro, cuando uno perseguía gente de derecha, uno era de izquierda y al revés. Eso sí, pero ya la presencia en la propia audiencia, eso sí que significa una presión, creo yo, indebida, sobre todo ante el juez. Hay que respetar la imparcialidad del juez, digamos, en esa audiencia, porque lo que uno tiene ahí son legisladores que tienen una vinculación directa con las formas que nosotros hacemos el trabajo y con las leyes que se van aplicando, sobre todo en estos momentos que necesitamos más leyes, tanto jueces como fiscales. Claro, de hecho es la intromisión uno podría decir que es la intromisión de un poder del Estado respecto de otro poder del Estado. Pero Emiliano, mira, lo que pasa es que vamos a partir por el caso Jadwe, porque, bueno, la antesala de esta formalización, por supuesto, muy mediática, hay una carta firmada por 1.500 personas, entre ellas dos premios nacionales, que hablan sobre básicamente motivaciones políticas más que legales, falta de imparcialidad, ¿no es cierto?, o de objetividad, falta de evidencia sustancial, no hay fundamentos, etcétera, etcétera, como en el fondo una persecución política a Daniel Jadwe.
¿Cómo ves tú ese tipo de impugnaciones, que no es la primera vez que se le impugna al Ministerio Público la falta de objetividad? Sí, mira, hay dos cosas. No sé si recuerda, ¿te acuerdas del caso Reilly? Eh, Ahí también hubo un inserto en el Mercurio de otro tipo de autoridades. Era casi todo el poder económico de este país, representado por familias muy importantes que quisieron hacer esa presión, insertos, firmas y cosas por el estilo, y no surgió el efecto ni en el juicio porque el tribunal fue imparcial y en ese caso se condenó. Siempre va a haber eso. Ahora, lo que sí es más grave es el segundo aspecto que mencionas, digamos, que no. A ver, ¿qué es lo que dice relación cuando estas presiones ya van son expresas? Cuando ya son expresas, cuando ya deslegitiman la investigación y la objetividad. ¿Por qué? Porque no tienen que olvidarse estas personas que son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos que deben actuar de una manera determinada y no precisamente estamos en un momento en que no debemos debilitar las instituciones porque las instituciones deben legitimarse ante la comunidad. Esa es la responsabilidad para que la ciudadanía confíe en la institucionalidad y pueda hacer, en definitiva, la denuncia. Nada malo tiene decir que esperamos que el juez actúe con imparcialidad y vamos a ver la prueba o el estándar que tiene el Ministerio Público en una audiencia determinada, digamos, pero ya entrar de frentón a criticar sin conocer siquiera los antecedentes de la investigación, a mí me parece una presión indebida y es lo que tú decías, podría ya un paso más ya entrometerse en las funciones de la Fiscalía y del Poder Judicial, sobre todo de otros del Estado que para su funcionamiento necesitan independencia. Emiliano, pero a ver, en el Chile de hoy, porque lo que se instala es que las fiscalías actúan con sesgo político, ideológico, pero te quiero preguntar, en el Chile de Sí, hoy, ¿se puede creer en el debido proceso, a la defensa, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia? sí, absolutamente. Mira, fíjate que se fueron descartando, no sé si recuerdas también hace un tiempo, este tema de los presos políticos, etcétera, que se fue descartando, tanto en el punto de vista de lo que dice relación con el estallido social. Se descartó absolutamente aquello. Y en estos puntos, mira, sí, es cosa de revisar la historia. En mi caso, y disculpa por ser autorreferente, que es lo que mejor conozco, Por eh, supuesto. yo, cuando me tocó formalizar a Jovino Novoa o a Jaime Orpiz, yo estaba al servicio de la izquierda. Cuando me tocó formalizar a Dávalo, yo estaba al servicio de la derecha. Entonces, es un discurso súper, es que es muy viejo. Si antes que tuviéramos fiscales, se perseguía y se cuestionaba al investigador, que eran fundamentalmente las policías. Y cuando los fiscales reemplazan a la policía como el primer frente, como el primer contacto que tienen los imputados, viene la delegitimación de los fiscales y ya que lo que es una práctica, cuando ya la delegitimación no funciona, y pidiendo cambio de fiscales. Es una estrategia de defensa que no ha rendido frutos en este caso, porque vemos, por ejemplo, las actuaciones de la Fiscalía Centro Norte que han perseguido a personas de varios, bueno, Torrealba, de verdad que seríamos Claro. una especie de camaleones políticos, lo que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque lo que se está diciendo en el fondo, esta persona quiere favorecer a esta área que después le va a dar algún beneficio, ¿verdad? Entonces, si tú le pegas a los dos lados, es bien difícil que te dé algún beneficio. Ya, pero espérame un rato, porque ahí es interesante, Emiliano, lo que tú señalas, porque un poco lo que nos pasa a los periodistas, cuando te acusan por un lado de facha o por el otro lado de comunista, entonces uno dice, entonces lo estoy haciendo bien. Pero un poco les pasa Claro. a los mismos a ustedes, porque fíjate, ¿por qué te mencionaba el caso Pío Nono? Porque ahí tienes Ah, o sea, es otra fuente política que alega falta de objetividad y de sí, imparcialidad de la fiscalía. sí. ¿Les pasa entonces un poco eso? Sí, eso es lo que nos pasa. Sí, eso es lo que nos pasa. Fíjate que además de esos casos se juntó aquello con la formalización del general director también, en ese aspecto, que hace Exacto. que si tú te fijas, se ejercieron una multiplicidad de recursos procesales, y bien hecho, digamos, por la defensa del general director que quiso aplazar la formalización un año otra vez, Tribunal Constitucional, Corte de Apelaciones, por todos lados, digamos, y eso no resultó, digamos, hasta ahí.
De modo que luego de eso pasamos a la siguiente etapa, que es la de legitimación muy violenta de los fiscales a cargo. Mira, incluso se pidió la remoción del fiscal Javier Armendari, y eso está en curso, por eso hecho. Entonces, mira, y fíjate que ahí es destacable la seriedad o no con que se están manejando este tipo de herramientas que son las remociones. En el caso de anterior, que se había pedido la remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, fíjate que a las audiencias de la Corte Suprema no comparecieron los diputados, ni los abogados de los diputados, no fueron. O sea, litigó sola Marcela Cartagena. O sea, esa es la seriedad. Imagínate. Parece que no se realizan para discutir el fondo, sino para una cuña. Pedimos la remoción y eran como 17 diputados que no llegaron. Entonces, que no mantuvieron después ante el Pleno de la Corte Suprema. Y en este caso, en el caso de Javier, tiene que conocerse, pero también podría ser lo mismo, lo que ya habría que pensar en una modificación. Sí, conversamos a esta hora con Emiliano Arias, ex fiscal de la región de O'Higgins. Emiliano, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Se habla de este lawfare, ¿no es cierto?, que es usar la legalidad o más bien el sistema de justicia como un arma política contra un adversario. ¿No es así? Ok. Pregunta, ¿se han usado las fiscalías y los tribunales como un arma de persecución política? En el caso nuestro creo que no. Fíjate que en el caso nuestro creo que no. Y la historia reciente lo demuestra. Perseguimos como para todos los lados desde que empezaron las causas de financiamiento ilegal de la política, lo que no significa que no se hayan cometido errores. Yo creo que el máximo error, sí, yo creo que lo recuerdan muy bien, que estaban todas las causas juntas en una sola mano, en una sola dirección, y cuando llega Jorge Abot, las desparramos por todo Chile, y ahí se produce un daño que después fue irreparable, porque se produce una desconexión evidente. O sea, yo no estoy diciendo que lo hagamos siempre bien, eso es una autocrítica profunda que yo creo que fueron las principales causas para que estas después no avanzaran. Pero en otros países podemos observar que sí se podría haber utilizado, sin conocer mucho la actuación del Moro en su momento en Brasil. Creo que hay indicios de que quizás hacia ahí sí hubo persecución política, porque lo primero, luego de que aparece Bolsonaro, él aparece nombrado como ministro de Justicia, y luego todas las, o no sé si todas, pero las acusaciones más importantes contra el expresidente de Brasil fueron desechadas. Entonces, es muy peligroso en ese aspecto. Tiene que haber mucha fiscalización, sobre todo de parte de los medios, de nuestras actuaciones. Claro, pero espérame, para entender bien, tú dices, Emiliano, cuando las causas se desparramaron, para que nos expliques bien, para entender a qué te refieres exactamente. Sí. Es como lo mismo. A ver, en un momento cuando el fiscal nacional, Saba Chaguán, las tenía todas juntas. Ya había una sola dirección y estábamos a cargo única y exclusivamente fiscales con especialidad de crimen organizado y anticorrupción. No, en el caso, éramos todos anticorrupción. Entendíamos bastante bien la materia. Luego de eso, que asume Abbott, lo primero que hace es dejar Soquimich en manos de Pablo Gómez, el que nunca tuvo la especialidad anticorrupción, dejar otra gran parte en Manuel Guerra, que nunca tuvo la especialidad anticorrupción, mandarlo a otra parte, a Biobío, en el caso de la pesquera, y otra parte a Aysén. Entonces, de verdad que ese solo hecho genera un daño inmenso a la investigación, porque ya, si bien es cierto, en un momento determinado se hacían reuniones, pero hacer reuniones no es lo mismo que las cosas tener una sola mano. Fíjate cómo cambia el criterio con el fiscal nacional actual, en el caso de la macrozona sur. También durante Abbott estaban todas cada uno tenía sus investigaciones, pero por ejemplo ahora nombró a Roberto Garrido para investigar uno de los hechos más graves que tiene la historia de Chile en los atentados y la quema de los cuerpos de los carabineros, lo nombra él a cargo de todo. Porque es como bien, incluso está en la ley, se tienen que investigar los hechos conjuntamente. Entonces, el haberlos divididos, claro que genera un perjuicio que al final del día y con el diario el día domingo, digamos, el día de hoy, fue irreparable. Correcto, pero a ver, Emiliano, las presiones evidentemente existen. ¿Les llegan a los fiscales esas presiones? El fiscal nacional es capaz, pero pongámosle nombre y apellido, Abbott en su minuto, Sabac Chaguán en su minuto, y hoy día Valencia, ¿son capaces de ser una coraza para que efectivamente, primero, proteger a su gente y dos, que esas presiones no lleguen a los fiscales que están investigando los casos?
Sí, en el caso de Sacha Juan sí lo fue. No, fíjate que a nosotros se nos pedía mucho sumario, porque era época de filtraciones, sumario, que nos sacaran a Carlos, Pablo, a mí del caso, y esas nunca pasaron a nosotros. Luego de eso, con AOT, el reclamo que había significaba un sumario. Yo creo que tuve simultáneos 7 sumarios y 2 causas penales, porque por cuestiones claro, que al final fueron sobre ese día. Digamos. Entonces, ahí si eso pasa, si la autoridad principal no sirve de muralla, se debilita la actuación de los fiscales adjuntos. Sin duda, sin duda. Ya, eso Entonces, pasó con claro, Sabacha Juan, pero tú no tienes certeza de que eso esté pasando con Ángel Valencia, no, sí, tengo certeza. La verdad que él me dio. pero no pasó con Abbott, No, dices no tú. pasó con Audi. No, y con Ángel Valencia sí se da, tú lo ves dando la cara incluso en muchísimos allanamientos, en Iquique, en Antofagasta, Ya. apoyando a los fiscales. Sí, eso es lo que necesita uno como fiscal adjunto, que ver un fiscal nacional involucrado en la investigación. Ya, pero entonces tú dirías que con Abbott fue el momento, desde tu punto de vista, donde menos se protegió a los fiscales. Sí, en relación a las presiones, por cierto, esas presiones pasaban directo precisamente a los fiscales, quizás a los fiscales adjuntos, digamos. O Si te sea, Abbott fijas, era más permeable a las presiones. sí, más permeable a las presiones. Sí, mira, fíjate que esa es una conclusión fundada en hechos. Al pasar, claro, en estos 2 casos se frenan ahí las presiones Ah, mediante todas estas peticiones de sumario, investigaciones penales, y en el otro caso pasaban todas, era más permeable. ¿Sí? claro. Vamos entonces, Emiliano Arias, ex fiscal regional de O'Higgins, conversando con nosotros a esta hora. Emiliano, vamos a las acusaciones que pesan contra Jadwe. Sí. ¿Por qué te lo digo? Porque ya tenemos un antecedente respecto a lo que pasó con el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, respecto de las acusaciones de lavado de activos que se cayeron, ¿no es cierto? José Morales no logra acreditarlo ante el tribunal y es absuelto. A Jadwe se le está acusando de varios temas, como por ejemplo cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Tu mirada desde afuera, ¿es difícil probar estos delitos? ¿Tienes confianza en que la Fiscalía realmente los va a poder acreditar? Sí, no es difícil. Mira, fíjate que esto incluso, Mirna, es un buen tema para reflexionar. Bueno, por lo que he visto hasta el día de ayer, digo. Porque, por ejemplo, acá no se ve o no se avisora que el alcalde haya obtenido un beneficio de lucas para su bolsillo, ¿ya? No es como el Ya. caso del alcalde de Rancagua, que lo conocí muy bien hasta hace poco, que está en prisión preventiva, en que era el típico fraude del fisco y el típico cohecho que beneficiaba a sus amigos, le entregaba todo, se compraba auto, arreglaba su casa. No es ese caso. Pero este es más bien similar al caso de Katy Barriga, que también existió acreditado, según las palabras del tribunal, el fraude del fisco, el fraude del fisco es engañar al Estado, despilfarrando los bienes o administrándolos mal, sin que exista aquello. Entonces, Ya. viene ahí la reflexión. En estos casos, Okay. ¿igual hay delito o no hay delito? En esos casos en que no exista un beneficio personal concreto en yate o otros que pagan en yate, cosas por el estilo, que lo hemos visto, en todos esos casos, sí, igual existe el delito, porque las figuras delictivas en las cuales se formalizó, ninguno requiere acreditar esa parte no es un elemento del tipo el aprovechamiento personal. ¿Ya? En el cohecho, lo que se requiere en este caso, se habría pagado este cohecho incluso con productos, ¿cierto? Con productos o insumos médicos, cosas por el estilo, que al final, evidentemente, no eran para beneficio directo al bolsillo del alcalde, sino que eran para que su programa estrella funcionara. Fíjate que el cuestionamiento, o creo, por los pocos antecedentes que conozco, creo que lo que tenemos que ver acá, al igual que en nuestro caso de Catedral Rica, que lo que están haciendo es pavimentando su carrera política para pasar a otros cargos mucho más importantes. O sea, no están pensando en ejercer su función de alcalde por el año que ellos tienen, que están bien reguladas la ley orgánica de municipalidades, es el bien común de la ciudadanía, destinar la plata a los fines que se requieren, sino que están pensando en una carrera política posterior. Entonces, yo creo que eso sí es reprochable, y es muy reprochable porque la gente no lo eligió para eso.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en eso lo que se ve es que su producto, su proyecto estrella, porque fue un proyecto estrella, todos estábamos asombrados de las farmacias populares, todos quisieron farmacias populares, municipios de izquierda y de derecha se unieron a esta asociación, y él tenía la administración, y en el ejercicio de la administración, claro, se le imputan todos estos delitos que son fundamentalmente en el fraude al fisco, haber engañado al Consejo Municipal para otorgarle plata a esta asociación, ¿cierto? Y en este caso, no sé si interesan las penas al tiro, en este caso el fraude al fisco tiene pena de presidio mayor, Claro. o sea, Ya, sobre 5 años y un día. sí, Emiliano, eso quiero Sí. preguntarte porque la Fiscalía está pidiendo la prisión preventiva. Ha habido, por supuesto, declaraciones, por cierto, desde el PC y de otros, que dicen que eso es una desproporción. Pero la pregunta ¿es desproporcionado pedir prisión preventiva en el caso de Jadwe o no? No, para nada. ¿Por qué? La primera proporcionalidad que uno tiene en vista como fiscal, y que los fiscales debemos tener en vista, es una que dice relación a hacer un pronóstico de pena probable. El pronóstico, a ver, la administración del leal, la estafa y el cohecho en este caso tienen una pena de presidio menor en su grado, su grado máximo, estando así. O sea, podría tener derecho a cumplir la libertad. ¿Ya? Entonces, esa pena sí, pero si sumamos el fraude al fisco reiterado, ya tiene una pena de presidio mayor. O sea, si se acreditaran los delitos por los cuales el alcalde se encuentra formalizado, necesariamente debería cumplir la pena efectivamente en la cárcel. Ese es el primer criterio de proporcionalidad. O sea, si esta persona es condenada con los antecedentes que tiene la fiscalía en un futuro a pena efectiva, es proporcional. Y eso es todo. Y ahí hay que unir los otros factores que establece la propia ley, que es haber cometido el delito en grupo y otra serie de agravantes que podrían, en este caso, compensar la atenuante que él tiene, que es la irreprochable conducta anterior. Ya, pero espérame, la decisión la toma el tribunal y esa decisión se basa, entre otras cosas, uno ha escuchado y sabido que peligro de fuga, que puede interferir en la investigación. ¿Uno podría esperar que algo así ocurra en la figura de Jadwe? Ah, mira qué interesante. Sí, claro, porque eso es en relación al peligro para la seguridad de la sociedad, es lo que estamos O que viendo, se ¿cierto? Pero escape, claro, o que se escape Jadwe. sí, no, fíjate que ese otro aspecto también es muy interesante, sobre todo en el caso de los alcaldes, que generó una discusión en el caso del alcalde Sí, de pues. Rancagua, sí, que es precisamente, claro, si él sigue en su cargo, podría afectar diligencias de investigación, además. O sea, existe un peligro para el éxito de la investigación, la libertad del imputado, influir en los funcionarios, y es bastante normal. Fíjate que, por ejemplo, en Rancagua, después que se produce y queda en prisión preventiva, muchos funcionarios se acercaron precisamente porque confiaron en que la justicia actuó y se terminó un poco este tema de la corrupción ahí, y muchos funcionarios y más concejales se acercaron a entregar antecedentes. También podría existir un peligro para la seguridad de la investigación y de que siga cometiendo, y también de reiteración, porque con las facultades del alcalde podría seguir tomando decisiones que afecten la investigación. Porque fíjate que además hay un delito concursal dando vuelta que también fue formalizado el alcalde Jadwe. Los delitos concursales son aquellos que están una vez que ya esta asociación está en un periodo de liquidación o comienza el proceso de quiebra, ¿cierto? El presidente o los encargados de esa asociación carecen de cualquier facultad para disponer de los bienes o hacer operaciones. Si hacen operaciones una vez que ya ha comenzado el proceso de liquidación, cometen un delito. Entonces hay un antecedente más que concreto, que la libertad del imputado podría cometer luego o tomar decisiones como alcalde que perjudican a la investigación. Y todo eso te hace pensar a ti, Emiliano, y en tu experiencia, que lo más probable es que el tribunal sí decrete la prisión preventiva como medida cautelar. Debería decretarla, pero fíjate que ahí va a estar el peso aquel que tuvimos en el caso de Katy Barriga, que eran muchos más millones, y había cuestiones, porque aquí al menos eran medicamentos, bueno, acá igual se despilfarraron medicamentos, se votaron, etcétera, pero en ese caso habían cosas ridículas como osos de peluche, que yo no sé de qué manera no se puede despilfarrar más los recursos fiscales, porque son recursos que están destinados a servir a la población. Claro. Entonces, en este caso, entonces, hay que ver la gravedad del hecho, porque otro factor para decretar la prisión preventiva son las características del hecho y la gravedad del hecho. Y yo creo que es gravísimo precisamente el
haber defraudado al fisco para insistir en un proyecto que a todas luces no estaba funcionando. Y en este caso se ve claramente que era un proyecto netamente político en el sentido de la fábula de la política, de la lucha, de mostrar su proyecto que funcionaria para pavimentar su carrera política. Bueno, él fue candidato presidencial, quizás que otra cosa. Emiliano, uno de los temas que también señalaba la carta en favor de Jadwe es, por ejemplo, que se lo impide salir del país, ¿no es cierto?, basada en, dice, en un presunto peligro de fuga o asilo. Y ha dicho que tal proceder, como lo ha señalado la Comisión Chilena de Derechos Humanos, no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que además viola el deber de objetividad que debe regir la conducta del Ministerio Público. ¿Cómo ves ese argumento? Y No, que yo no no lo hayan sé. dejado salir. No, yo fui 12 años fiscal de aeropuerto, acá en Santiago. Ya, y Sí, oye, esto está lleno de estos casos, y son cosas cuando alguien va a salir y está imputado, pues existen avisos que uno maneja con la policía. Y evidentemente uno lo que dice es, señor, por supuesto, sí, usted está en libertad para salir, pero si se sale, se le señala que se le va a pedir una orden de detención. o sea, Uno tiene, a Emiliano, ver, para si yo tengo entender, un cualquier investigado, persona que está siendo investigada en un caso como este puede, o sea, no tiene libertad total para salir del país, tiene libertad en la medida que no tenga arraigo, pero pensemos el caso de la pero no tenía alcaldesa. arraigo. No tenía arraigo, pero pensemos el caso de la alcaldesa Rojo, esta que se fue y adiós, Antofagasta, porque claro. claro, ahí hubo me disculpen mis colegas que los quiero mucho, pero hubo una negligencia al no pedir cuando fue condenada que quedara con esa medida cautelar. Pero si esa persona, por ejemplo, esa alcaldesa, hubiese tenido noticias de que iba saliendo por el aeropuerto, uno inmediatamente solicita un orden verbal de detención y queda en el aeropuerto. Eso es lo que hizo la fiscalía en ese momento. Quizás lo imprudente fue comunicarse con el alcalde, pero precisamente y avisarle aquello. Lo que habría hecho yo es que ante la noticia de la policía hubiese pedido de inmediato la orden de detención por el peligro de fuga, digamos. Porque uno de los requisitos legales para que se decrete la detención de conformidad al 127 del Código Procesal Penal es que existan antecedentes que permitan suponer que el imputado evadirá la acción de la justicia y está saliendo del Emiliano, extranjero. correcto. Emiliano, se nos acaba el tiempo, pero a ver, tenemos una fiscalía que está sumamente estresada y presionada ya por todos estos casos que hemos visto. Está el caso Pío Nono, ¿no es Sí, cierto?, que sí. conduce la fiscal Chong, que ha sido también fruto de una serie de objeciones por parte del mundo político, particularmente parlamentarios, ya lo veíamos, ¿no es cierto?, de la UDI, de republicanos, en fin. Y está la pronta formalización del propio general director de Carabineros. ¿Cuán desafiada está la Fiscalía, dirías tú, con casos tan emblemáticos como estos? Mira, estamos muy, muy, muy desafiados, estamos perdón, están, Todavía te sientes están, parte. sí, están con muchísimo trabajo y eso sin pensar siquiera en la criminalidad organizada. En consecuencia, claro, uno esperaría que anduvieran. Hay dos leyes súper importantes que ya están en el Congreso, que es el plan de fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Ya están ahora en este fast track legislativo. Ojalá que salgan luego, porque de otra manera, con la velocidad que avanza, sobre todo la criminalidad organizada, nos vamos a ver en problemas reales. Fíjate que en Ecuador el problema de la criminalidad organizada fue en 5 años el país se fue, utilizando un término futbolístico a la vez. Nosotros ya estamos con criminalidad organizada transnacional desde el año, lo menos, el 2020-2021, y avanza a pasos gigantados. Y en nuestro país, que es más pequeño, con mayor velocidad, estamos llenos de ejemplos. Así que eso es lo que necesitamos. ¿Sabes qué? Algo súper importante en el tema Dime. de la presencia de los parlamentarios en una audiencia. Sí, Y en el sí. caso de Jimena, y en el caso de Jimena sobre todo, que Chong, además sufrió amenaza en su casa y a su familia, recordémoslo. En por consecuencia, supuesto. cuando yo como parlamentario voy y me siento en esa audiencia y apoyo de esa manera a un lado, motivo o incentivo a que las barras bravas y sus seguidores más fanáticos tomen acciones en relación a amenazas u otro tipo de delitos en contra de los persecutores. De verdad que por eso es grave. Porque si quienes representan a las personas, sobre todo de sectores de extrema, derecha, izquierda, cualquier de los lados, pero sí extrema, lo próximo que viene evidentemente es que quienes forman parte del grupo
que lidera, una persona carismática como puede ser Jade u otro, tomen acciones como amenaza en contra de los persecutores y eso es lo que no queremos. Y el fracaso el caso del ex comandante en jefe del ejército, Fuente Alba, ¿es un traspié complejo para el Ministerio Público? No, es súper importante. Fue uno de los, es muy complejo. Yo creo que es de los más complejos desde que existimos, digamos, desde el año 2000. Pero era un ¿Afecta delito la difícil. reputación? ¿Afecta la Sí, pues reputación del Ministerio Público? afecta, por supuesto. Si esos fallos, por supuesto que afecta, porque la gente ya no cree mucho en nosotros. Pero ojo, era un delito muy difícil, porque estaba partido en dos. El delito base lo tenía la justicia militar y nosotros el delito común. Es un caso bien extraño, pero no hay que desconocer que el efecto sí que nos afecta. Pero tampoco ha terminado aún ese cuento. Sí, yo creo que la Fiscalía irá a recoger de nulidad y quizás exista un nuevo juicio. Ya, pues Emiliano Arias, ex fiscal regional de Figo. Y nos quedaron muchos temas. Emiliano, te dejo súper invitado porque vamos a tener que seguir conversando. Vienen demasiados casos, ya estábamos hablando del caso Pío Nono por de pronto y por supuesto después la formalización del general director Ricardo Llán. Así que vamos a tener harto tema ahí. Gracias de todo corazón por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ti. Un abrazo, que estén Que bien. estén muy Chao. bien, cuídate mucho. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar hablando de la ley FinTech que regula los servicios financieros basados en tecnología como plataformas de financiamiento colectivo, en fin, vamos a estar hablando de estas nuevas aplicaciones y el aporte también a la inclusión financiera de las personas. Vamos y volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.